Con varios contratos económicos en el bolsillo tras su viaje a China, el presidente francés Emmanuel Macron llegó a los Países Bajos en una visita de Estado. En Ámsterdam lo recibió el rey Guillermo Alejandro. El discurso de Emmanuel Macron en Europa se esperaba con impaciencia, luego de que sus declaraciones sobre el conflicto entre China y Taiwán causaran gran controversia durante el fin de semana. El presidente francés defendió que Europa asuma su propia posición respecto a Taiwán, independientemente de Estados Unidos y de China. En su discurso, Macron subrayó además la competitividad internacional de Europa como base de la soberanía europea. Escuchemos. Defender la soberanía no significa rehuir de nuestros aliados. Significa que debemos poder elegir a nuestros socios y forjar nuestro propio destino, en lugar de ser meros testigos de la dramática evolución del planeta. Significa que debemos esforzarnos por crear las normas, no solo asumirlas. Y esto se puede hacer de forma cooperativa, manteniendo un espíritu de apertura y colaboración. Macron y un discurso que buscó separar aguas en un momento de altas tensiones entre Estados Unidos y China por Taiwán. La periodista María García Sornosa está con nosotros desde Bruselas con más detalles. María, más allá e independiente de lo que dijo Macron hoy día, exhortó a Europa a una política independiente de Washington en lo que respecta a China. ¿Por qué este golpe de pragmatismo político cayó tan mal en algunos círculos europeos? Sí, Jenny, las palabras de Emmanuel Macron pidiendo una mayor autonomía estratégica de la Unión Europea frente a China y Estados Unidos están levantando mucho polvo a ambos lados del Atlántico. Hemos escuchado a políticos, tanto en Estados Unidos como en Europa, hablar de decepción, de vergüenza, incluso de traición. Estas palabras han caído tan mal aquí en Europa, en primer lugar, por el momento, porque Macron pedía una política diferente de la Unión Europea frente a la que mantiene Estados Unidos en el estrecho de Taiwán, en un momento en el que China está realizando maniobras militares en este estrecho que está bajo creciente tensión y presión. Pero sobre todo han caído mal porque la sensación compartida aquí en Bruselas y en la mayoría de capitales europeas es que el presidente francés va demasiado lejos, es un verso suelto marcando las líneas de la política exterior de la Unión Europea cuando no tiene poder ni competencias para ello. Aquí, entre las 27 Estados miembros, hay consenso en que la Unión Europea debe ser más independiente de China, sobre todo lo referente a lo comercial y a lo tecnológico, también más independiente de Rusia en material energético y también más independiente de Estados Unidos en lo referente a su seguridad y su defensa. El consenso está en el qué, pero las diferencias, como siempre, en la hoja de ruta y en el cómo llegar y consumar todas estas políticas. Y una política exterior independiente de Estados Unidos es algo que realmente veníamos escuchando de la era Angela Merkel, de la canciller alemana. A la hora de ver los apoyos a esta idea o a este debate, ¿cuán solo o acompañado se queda el presidente francés en el seno de Europa? Sí, esta declaración de intenciones no es ni mucho menos nueva y de hecho tomó mucho peso tras el aterrizaje de Donald Trump en la Casa Blanca, cuando escuchábamos a Angela Merkel decir que los europeos deben tomar el destino en sus propias manos, unas palabras que fueron reiteradas en ese histórico discurso de Emmanuel Macron en la Sorbona. Pero lo cierto es que sobre el terreno Europa sigue siendo muy dependiente, sigue estando bajo la tutela de Estados Unidos, sobre todo en lo referente a su seguridad y defensa, y la guerra en Ucrania ha dado buena cuenta de ello. Públicamente, al menos, estas últimas palabras de Emmanuel Macron han sido recibidas con más críticas que apoyos en la mayoría de capitales europeas. Chequia decía que es un agravio y que deterioran la relación transatlántica, y Polonia incluso ha ido más allá y ha respondido a estos comentarios anunciando una visita de Estado de su primer ministro a la capital estadounidense, a Washington, para estrechar los lazos. Como decimos, la sensación generalizada es que Emmanuel Macron está yendo demasiado lejos, marcando la línea de la política exterior europea, cuando la realidad sobre el terreno es que los 27 Estados miembros tienen posiciones bastante diferentes sobre cómo abordar las relaciones entre China y entre Estados Unidos. Es un debate, Jenny, que ha venido sin ninguna duda para quedarse en un momento en el que vemos a China cada vez más asertiva y con más poder en el tablero global, como demuestra esa capacidad de influencia en la guerra de Ucrania, y también sin perder de vista esas elecciones de Estados Unidos el próximo año, en el que no podemos descartar el regreso de un líder populista y antieuropeo como Donald Trump. María García, muchas gracias. En Bruselas.